Vamos hasta el sector del Cristo del Consuelo, en el sur de la ciudad. Allí se encuentra Adriana Peralta para darnos detalles de otra muerte violenta. ¿Cuál es la identidad de la persona baleada y cuál sería el móvil del crimen? Mi querida Adrianita, te escuchamos. Buenos días. ¿Cómo están, compañeras y amigos televidentes? Primero que todo, pues todavía se desconoce si el sujeto atacado ha fallecido o no. ¿Cómo ocurrió todo? Este ataque se dio en los sectores de Nicolás Segovia y La B, perteneciente al sector del Cristo del Consuelo en el suroeste de Guayaquil. Este señor, de ya aproximadamente unos 50 años, todavía no tenemos su identidad, es decir, el nombre, se encontraba en el exterior de su domicilio cuando llegaron al menos 2 sujetos a bordo de una motocicleta y le propinaron al menos 10 disparos. Esto según los indicios que recolectó el personal especializado de la Policía Nacional en el lugar del suceso. Pero el hombre fue trasladado a una casa de salud más cercana por parte de sus familiares y se desconoce el estado de salud del mismo. Lo que sí es que de inmediato, pues los policías en el lugar del hecho, además de recopilar los indicios balísticos que, como les he mencionado, fueron 10, también procedieron a revisar las cámaras de seguridad del sector para aprovechar este tiempo y poder identificar e ubicar a los culpables del ataque. Como comprenderán, también debido al temor, muchas personas que tal vez presenciaron el hecho que ocurrió cerca de la medianoche no aportan con mayores datos a los miembros de la Policía Nacional, pero sí es de vital importancia los registros que puedan obtener por parte de las cámaras de videovigilancia. De este lugar donde nos encontramos, pues el hecho se dio unas cuadras más atrás. Sin embargo, conocemos que toda esta parte del Cristo del Consuelo es muy conflictivo en cuanto al consumo y al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. En tal caso, ya serán las autoridades pertinentes quienes deban esclarecer y determinar cuál es el móvil del hecho. Repetimos, todavía se desconoce cuál es el estado de salud de la víctima. Más adelante les presentaremos un reportaje y tendremos más detalles. Muy bien, Adriana, gracias por este primer informe. Lamentable en todas partes de Guayaquil, en el sur, en el Cristo del Consuelo, que toda la vida fue considerada una zona roja. Realmente ahora también se dan matanzas y se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Lamentable, un sector popular súper comercial. Hay un mercado a la altura donde Adriana menciona que ocurrió este intento de asesinato, porque desconocemos si la persona está viva o ha fallecido. Pero en todo caso, ¿qué pueden hablar o qué van a decir las personas de este sector? Si como muchos otros sectores populares de Guayaquil es pueblo chico, infierno grande y todo el mundo se conoce con todo el mundo. Podrán saber, pero nadie se va a atrever a hablar porque hay temor de que atenten contra su vida. Claro que sí, Alison, y amables televidentes. Y otro hecho penoso, aquel que narraba nuestro compañero Jorge Salazar, desde el sector de la Gómez Rendón, donde se produjo esta matanza, que también trae como consecuencia un efecto dominó, un efecto cascada. Y es que producto de esa masacre a 10 personas, con lamentables consecuencias también colaterales, a una dama que fue herida en el brazo y una criatura a la que cayeron también esquirlas o perdigones, lamentablemente digo, trae como consecuencia que aquellos a los que les mataron a sus familiares, a sus amigos, al vecino, quieran cobrar venganza. De allí que hemos tenido que reportar también de otros asesinatos que de alguna manera se desprenden de este hecho terrible que tiene muy preocupados a los habitantes de este populoso sector de Guayaquil. Como bien decía Jorge, ya van más de 780 muertes violentas en lo que va del año solo en la zona 8, en donde, Alison y amables televidentes, ni siquiera el estado de excepción limita o mengua o minimiza o disminuye este tipo de muertes violentas que sin lugar a dudas han sacudido al país, porque no es solamente la zona 8, lo mismo ocurre en Esmeraldas, lo mismo ocurre en Los Ríos, en El Oro, aquí en Guayas, en la Sierra Central, en ciudades y en provincias
que eran muy tranquilas, pero que ahora también son sacudidas por la violencia. Es el escenario lo que nos toca enfrentar y vivir cada día, que el ciudadano vaya desviando las balas, que sortee, que no lo asalten, que no lo vacunen, que no lo extorsionen en su negocio. Muchos negocios han cerrado, los pequeños comercios sobre todo se han visto bastante afectados, personas que viven del día a día, pero de eso vamos a comentar más adelante. Bueno, y cuando son las 5 de la mañana con 59 minutos, mi querida Alison, ¿qué es lo que viene? Nuestros titulares, mi bella Luisa y amigos televidentes, conozcan lo que tenemos en nuestra parrilla de contenido. Adelante. 4 personas murieron, entre ellas un menor de edad, durante un ataque a bala en Atacames, provincia de Esmeraldas. Hallan restos humanos en varias fundas en una zona rural de Santo Domingo. Solo en el sureste de Guayaquil, durante este feriado, asesinaron a cerca de 20 personas. Según la policía, varios de estos crímenes obedecen a retaliaciones por la masacre ocurrida en la calle Gómez Rendón. Decomisan 8 tacos de dinamita ocultas en el interior de un domicilio en la cooperativa Unión de Bananeros, en el sur de Guayaquil. 6 en punto de la mañana, Alison y amables televidentes, nuestros equipos periodísticos están desplegados donde se genera la información. Hace breves instantes teníamos el reporte de Jorge Salazar dándonos a conocer las secuelas y repercusiones de la masacre del último sábado en la calle Gómez Rendón. Y en otro lugar, muy cerca de la Gómez Rendón y la 14, está Adriana Peralta, porque durante horas de la noche, una hora antes de que empiece el estado de excepción, cerca de la medianoche, hubo un nuevo baleado. Adriana tiene más detalles en el sector del Cristo del Consuelo. Lamentable, ahí lo que hay es desconsuelo, temor y mucho dolor. Te escuchamos, Adriana. Adelante. Es correcto, Alison, ocurrió este ataque cerca de la medianoche en las calles Nicolás, Segovia y la B, correspondiente al Cristo del Consuelo. Allí se encontraba un hombre de 57 años en los exteriores de su domicilio cuando de repente llegaron sujetos armados a bordo de una motocicleta. Uno de ellos, según versiones por parte de algunos testigos y también preliminar por parte de la Policía Nacional, uno de estos sujetos implicados en el ataque se bajó de la moto y propinó al menos 10 disparos. No sabemos cuántos proyectiles hayan, de hecho, impactado en el hombre, pero fue trasladado de inmediato a una casa de salud cercana por parte de sus familiares y desconocemos su estado. A continuación, en el siguiente reportaje, tenemos más detalles sobre este hecho violento. Era la noche de lunes y 2 hombres en moto llegaron hasta las calles Nicolás, Segovia y la B. Uno de ellos se bajó con un arma de fuego, divisó a un hombre en los exteriores de un domicilio y le disparó por 10 ocasiones. El ciudadano herido fue rápidamente socorrido por familiares y llevado hasta una casa asistencial para salvarle la vida. De acuerdo con información recabada por la Policía Nacional, la víctima no registraba antecedentes penales, por ello se investiga qué motivos tuvieron los sicarios para balearlo. En el sitio del ataque, los uniformados acordonaron la escena y recogieron los indicios balísticos. Se espera además recopilar los videos de las cámaras de seguridad del barrio para determinar la ruta de escape de los sicarios. Informó Eric Zambrano. Es correcto, tal como se mencionó, pues esta persona no tiene antecedentes penales, de ahí que se profundizan las investigaciones para determinar cuál es el móvil de este ataque. No obstante, es de conocimiento público y seguro la Policía Nacional lo tiene muy claro, que el Cristo del Consuelo es una zona conflictiva por el consumo y el expendio de drogas, entre otros ilícitos que esto conlleva. De pronto ya lo tienen que determinar las autoridades, por allí puede ser una de las hipótesis para esclarecer el ataque. Por ahora no sabemos cuál es el estado de salud de este hombre de 57 años que fue trasladado a un hospital por sus familiares y se continúan realizando las pericias respectivas en torno a este hecho. 6 de la mañana con 9 minutos, más adelante volveremos a tener contacto contigo. Por ahora les cuento que un bus interprovincial con 17 ocupantes cayó al Río Blanco en Esmeraldas. Afortunadamente no se registraron víctimas mortales.
Se trató de un bus de la cooperativa Reina del Camino Disco 101, que fue a dar al Río Blanco en la provincia de Esmeraldas, donde hace unas semanas colapsó el puente. El siniestro hizo que el automotor quede semisumergido, la cabina cubierta de agua. Allí se trasladaban unas 17 personas, 14 pasajeros, 2 conductores y un ayudante, quienes por fortuna solo se llevaron un gran susto. Estaba el señor, el chofer estaba clavado y como cayó en el agua, estaba ya hundiendo, se lo sacaron y ahí rompieron la ventana y salieron ahí poco a poco. Según las primeras investigaciones, al parecer el chofer no conocía el camino. Tomó la vía equivocada cayendo al precipicio. Al chofer segundero le di que conduzca de Quilindé. Y en ese momento yo me acosté en un asiento, me recosté y el otro chofer cogió el volante. Entonces se percata en vez de ir largo, se cogió a la derecha y otra que no hay señalética. La unidad circulaba por el tramo de la vía Concordia-Río Blanco. El pasado 18 de marzo la estructura fue arrastrada por la acrecentada del afluente. La gente espera su reposición. En Puerto Quito tienen puesto 3 señaléticas posteriores para el tema de esto. Acá lamentablemente no tenemos. La arena que vemos acá atrás fue puesta por nuestros compañeros. En ese caso, una recomendación sería que acá en el desvío se pongan lo que es una desviación o algo para que de cierta manera regule un poco más o impida el paso de los vehículos de ser necesario, sobre todo a altas horas de la noche. El bus horas más tarde fue sacado del río y llevado en una grúa. Informó Marilyn Jaramillo. Controle su tiempo, son las 6 de la mañana con 11 minutos. Quiero contarles ahora que un socavón se registró en un tramo de la vía del sector Casas Viejas, en el kilómetro 22 de la vía a la costa, debido al desbordamiento del estero Aneta, pero no existen personas heridas. Los habitantes del sitio se quedaron incomunicados, mientras que la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas analizan la reparación del camino. Los efectos de las fuertes precipitaciones continúan sintiéndose en Guayaquil. Esta vez la vía de la entrada de la comuna Casas Viejas, en el kilómetro 22 de la vía a la costa, justo a la altura del recinto Bajo Verde, se vio afectada. Un tramo de la vía se deslizó la tarde de este domingo y el lunes seguía en las mismas condiciones, de tal suerte que residentes y trabajadores han pasado un día incomunicados. Sin agua, sin comida, sin nada, porque nosotros cogemos la agua por tanqueros. Estamos todos deshabitados y toda la gente se han quedado adentro, no hay cómo pasar. Es que el torrencial aguacero que cayó el fin de semana hizo que se desborde el estero Aneta y la corriente se llevó la vía. Por la mañana hubo quienes pasaron por un costado donde quedaron rocas, arriesgándose, decían, pero que tenían que seguir con sus actividades cotidianas. Los moradores que están acá ayudaron mucho en sentido de advertencia y eso ayudó pues, prácticamente. Quisimos bordear, pero aquí no existe otra salida. Por la corriente también se desprendió una tubería. De ahí que un topógrafo de la prefectura del Guayas acudió al sitio para verificar qué acciones se pueden tomar. 2 líneas de tubería de gran magnitud, porque es un ancho considerable para habilitar el paso aquí de las personas. Es lo que por lo pronto se podría hacer, más que todo sabiendo porque es un tema que es de competencia urbana. O sea, el municipio. Sin embargo, la municipalidad de Guayaquil nos indicó que no era su competencia. Entre tanto, la gente pide revisar toda la vía porque existe un hundimiento en la sección contigua del socavón y grandes baches. Bueno, realmente aquí se debería hacer un puente ya, porque el río Aneta tiene un caudal muy fuerte. A algunas ocasiones ha pasado esta situación, como ustedes se dan cuenta. Realmente la furia de la naturaleza es en todos lados. Además, solicitan corroborar el estado del trasvase Chongón para evitar más desgracias. Informó Adriana Peralta. 6:13 minutos más adelante, amables televidentes, a partir de este año lectivo en el régimen Costa y Galápagos se incorporarán nuevas materias dentro del pensum académico. Les estaremos contando cuáles son. Además, detienen en Huaquillas a un supuesto sacerdote acusado de violar a varios menores de edad, entre ellos su propia hija. Los detalles más adelante. El sujeto era buscado desde hace 12 años.
6 de la mañana con 14 minutos. Presten mucha atención porque la siguiente noticia es un hecho siniestro. El cadáver de un hombre decapitado fue hallado dentro de un saco de yute en una pista de motocross abandonada en Portoviejo, provincia de Manabí. El ahora occiso había sido reportado como desaparecido desde el día viernes. Fue un hallazgo que sorprendió a muchos. Todo empezó en Portoviejo, Manabí, en el sector conocido como La Bellavista, en una pista de motocross abandonada. Un sospechoso saco fue hallado. En su interior, el cuerpo de una persona de aproximadamente 45 años de edad fue localizado. Según la policía, este cadáver tenía una particularidad. Y al abrir el saco se da cuenta que es una persona de sexo masculino, el mismo que se encontraba mutilada su cabeza. De ahí que se hacen ya las investigaciones, pues los familiares del fallecido lo reportaron como desaparecido el día viernes. El cuerpo fue encontrado el domingo. Había sido reportada desaparecido esta persona el día viernes y el señor, obviamente al verificar el cuerpo, el ciudadano supone que se trataba de la misma persona. Que se desplegaron los equipos de investigaciones para poder dar con los autores de este macabro suceso y que por lo pronto tienen algunas versiones de testigos, pues en el lugar no hay cámaras de seguridad. No hay ningún indicio, como le puedo manifestar lo que ha indicado el personal de criminalística, dice que en el cuerpo no tiene ninguna herida de arma de fuego. Lo que sí indicó los compañeros es que tiene una mutilación de su cabeza realizada aparentemente por un arma cortopunzante, en este caso sería por un machete. Informó Julio César Saúl. 6 de la mañana y 16 minutos. Hayan restos humanos en varias fundas en una zona rural en Santo Domingo. Por otro lado, un hombre murió tras ser impactado por una bala perdida cuando delincuentes asaltaban una agencia financiera barrial. El movimiento comenzaba, de pronto llamó la atención de algunos habitantes del kilómetro 4 de la vía La Reforma. La presencia a un costado de la carretera, en medio de la maleza de varias fundas. Al topar con un palo observaron que guardaba partes humanas y salieron corriendo a dar aviso del terrible cuadro que presenciaron. Es un saco donde se ve el cuerpo de una persona que está descuartizada o desmembrada y unas fundas negras donde hay otras partes del cuerpo humano. La vía La Reforma conduce a la comunidad rural de Chihuilpe. Los habitantes se mostraron preocupados por semejante cuadro de terror. Los restos eran de una persona de sexo masculino, aparentemente de 20 años de edad, y fue desmembrada en 6 partes anatómicas. La persona que han dejado ahí es es ajena de la comunidad. Sí. Presumen que los asesinos escogieron el sector rural para deshacerse de los restos, aprovechando lo desolado del lugar, que no cuenta con alumbrado para arrojar el cadáver, con la seguridad de no dejar testigos que los puedan delatar. Comentábamos que a las 12, más o menos pasado las 12 de la medianoche, un vehículo salió a exceso de velocidad. Nos quedamos en Santo Domingo y les contamos que en otro hecho violento registrado en la parroquia Nuevo Israel, un hombre fue víctima colateral del accionar delictivo. Varios sujetos en la huida después de robar una tienda de barrio salieron disparando. Una bala perdida alcanzó a un ciudadano que pretendía retirar dinero y lamentablemente murió. Se sustraen el dinero que se había despachado en este día. Nadie sabe dónde y cuándo el destino le tiene caminando de la mano del fantasma de la muerte. Informó Iván Casamen. Son las 6 de la mañana con 18 minutos y a continuación un hecho alarmante. La policía detuvo en Huaquillas a un supuesto sacerdote acusado de violar a varios menores de edad, entre ellos a su propia hija. Así como lo escucha, el sujeto era buscado desde hace 12 años. Veamos los detalles. Juventino de Jesús era buscado intensamente desde hace 12 años por la policía de Ecuador y Perú con apoyo de la embajada americana, hasta que el fin de semana fue capturado en Huaquillas, provincia de El Oro. La detención de un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana quienes habría incurrido en un presunto delito de violación. El detenido está acusado de delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Tiene 5 investigaciones en curso que datan desde el año 2011, donde se detectó el presunto abuso a 3 menores. Aparentemente era religioso y mediante engaños él engañaba a sus víctimas, ¿no?
la palabra de Dios y tantas cosas que lógicamente los niños de esta manera los captaba y los, en este caso, generaba ese nexo de confianza y abordaba a las víctimas. El hombre de 57 años habría embarazado a una menor de 11, es decir, de los investigadores. A base de engaños y ofertas económicas logró convencer a la madre de la víctima para sacarle documentos y la registró como su hija y así logra llevarla al Perú. Este ciudadano pasa con su hija aparentemente a Perú, donde también realiza ciertas actividades. Esto lógicamente es coordinado con Policía Nacional del Ecuador. En el año 2019, luego de que la menor diera a luz en un hospital de Perú, la abandonó junto al neonato. De allí se le perdió la pista y fue el pasado domingo que fue apresado en el cantón fronterizo. Allí vivía junto a su hija que, a decir de los investigadores, también habría sido abusada sexualmente. Informó Richard Ceballos. 6 de la mañana con 20 minutos, Alison y amables televidentes. Que todo el peso de la ley caiga sobre este sujeto, que por lo que determinan las investigaciones, ha tenido un amplio historial en lo que concierne a atentar contra la integridad y el pudor de menores de edad, incluso de su propia hija, lo cual pone en evidencia de que se trata de un verdadero monstruo. 12 años han transcurrido hasta que finalmente ha logrado ser capturado. Ni toda la vida en prisión le permitiría poder pagar por todo el daño que ha hecho a cuanto ser humano, incluida su propia sangre, han tenido la desdicha de encontrarse en su camino. Tienes toda la razón, Luisa, un monstruo. Hace 12 años siendo buscado por las autoridades, pero quién sabe cuántos años más atentó contra la vida de menores, vulnerables, indefensos, criaturas a las que también engañaba, madres de familia confiadas. Aquí es donde vale recalcar y hacer un llamado a los padres de familia, a las madres, al padre de familia que se quedó soltero y está a cargo también de sus hijos, a tener control, a tener cuidado, a saber dónde están nuestros hijos. No se trata de ser sobreprotectores. Hoy atravesamos tiempos difíciles. Imagínense a este ser malvado, quien hace 12 años era buscado por las autoridades. ¿Qué podemos esperar con tantas noticias terribles que tenemos que evidenciar a diario? Mayor control, mejor comunicación con nuestros hijos y tratemos de que situaciones como estas no se repitan, no seamos cómplices al momento de callar, no sintamos vergüenza. Hay que denunciar porque al morboso, al violador, al acosador se lo para donde sea y a la hora que sea y delante de quien sea, sin temor alguno. Así reciban amenazas, para eso están las autoridades. Usted, madre de familia, padres de familia, no están solos. Su hija ha sido vulnerada quizá, su hijo ha sido quizá violado, pero no podemos sentir vergüenza y lo peor de todo, callar sabiendo que debe de haber justicia. Estoy segura que muchas situaciones como esta se han de repetir en muchos lugares, en muchos sectores, pero si no se denuncia, no se va a llegar a dar con estos violadores, con esta gente morbosa, mala, con esos verdaderos monstruos. Claro que sí, Alison y amables televidentes, pero veamos un avance, un adelanto de lo que vamos a tener en este espacio informativo. Escuchen con mucha atención porque a partir de este año lectivo, en el régimen Costa y Galápagos se incorporarán nuevas materias dentro del pensum académico. Mucho ojo, chicos, les vamos a estar contando cuáles son esas materias y de qué manera van a aportar en el desarrollo del aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Un tema muy importante que usted no puede perderse solo aquí en el Despertar de la Noticia. La sonrisa de los niños puede cambiar por completo los días tristes de los adultos. Si conoces o eres víctima de violencia o vulneración de derechos, denuncia. Dile no a la violencia. Llama al 1-800-DELITO, 1-800-3354-86, opción 4. Son las 6 de la mañana con 29 minutos y vemos un nuevo asalto en el suburbio porteño.
ciudad de Guayaquil, sur de la ciudad. Pues vemos ahí cómo vemos a una familia en su vehículo. Me parece ser que estaban tranquilos, me imagino que estaban esperando a coger vuelo, a coger sus cosas, o bien para irse o bien para llegar y poder bajarse. Ahí vemos que están las hijas del señor, está la esposa, la señora, y llegaron los amigos de lo ajeno, estos mozalbetes sin vergüenza, sin oficio ni beneficio alguno, a robarles a esta familia y luego salen corriendo. Imagínense ese padre de familia consternado, asustado, porque igual estaba la esposa y sus hijas. Imagínate, una criatura vemos que sale del vehículo. Qué infelices están. Claro que sí, Alison y amables televidentes. Ellos están haciendo la cacería, están haciendo inteligencia, pero para lo malo. Están escondidos, agazapados, viendo desde lejos quién va a ser su próxima víctima, cuál es su próximo objetivo, cuál es su blanco. Y aquí, lamentablemente, esta familia, que en circunstancias normales podrían con tranquilidad llegar hasta su casa, tomarse todo el tiempo del mundo para sacar, en este caso, del carro, pero allí vemos, incluso se baja una criaturita, con toda la calma, con toda la tranquilidad. ¿En qué familia no hay una criatura tierna? Pero ojo, porque allí están estos malandrines, estos fascinerosos, estos depravados, que no guardan respeto ni siquiera por aquella que les dio la vida. Peor para un pobre cristiano. Miren esa criaturita indefensa allí, atemorizada, volvió a subirse al carro, asustado, aterrado, como seguramente estaban sus familiares. Lamentablemente, esta es la situación que nos toca vivir a las familias ecuatorianas. No hay ciudad del país, no hay sector o barrio que no sea visitado por estos delincuentes que están haciendo de las suyas, haciendo cacería, atisbando, mirando, escudriñando quién puede ser su próxima víctima. Así está la situación en el país. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos a continuar con más información para contarles que, a más de ampliar las vacaciones, las reformas al Código Laboral plantean, entre otras cosas, permiso por dolores menstruales, permisos para estudiar y propone modalidades de contratación para trabajadores de plataformas digitales. Ampliar de 15 a 30 días las vacaciones en el sector privado ha sido una de las propuestas que más ha sonado sobre las reformas laborales que se tramitan en la Asamblea Nacional. Pero hay otros temas que la normativa también contempla, como por ejemplo que se permita a un trabajador tomar un permiso remunerado de 2 horas diarias para sus estudios, algo que aseguran pretende ayudar a los más jóvenes. Entonces estamos poniendo 2 horas diarias para que pueda atender su carrera y concluir y profesionalizarse. Para las mujeres se habla de permisos especiales remunerados de hasta 3 días en caso de sufrir dolores menstruales. También se propone que se otorguen 3 días de permiso por matrimonio y 8 en caso de fallecimiento de cónyuge, conviviente o parientes de hasta 2º grado. En lo que refiere a contrataciones, establece lo siguiente: de no poner límites de edad, es decir, o porque es joven y no tienes experiencia, o porque ya tienes más de 40 años y ya estás muy viejo. No puede ser. Todos estos temas tienen que reverse. La propuesta normativa presentada por el asambleísta Salvador Quispe con el respaldo del Frente Unitario de Trabajadores también plantea modalidades de contratación en caso de teletrabajo y plataformas digitales. Habrán casos donde la persona puede tener el trabajo más estable, pero hay otros casos que el empleador solamente necesita por horas. Entonces el trabajador puede trabajar para varias personas. Ahí es cuando estamos estudiando cómo va a ser el tema del seguro, por ejemplo, ¿no? Para las personas que trabajan repartiendo o conduciendo, se plantea una modalidad de trabajo semidependiente. Esto de las plataformas digitales es uno de los componentes más importantes quizá del proyecto, porque los trabajadores están allí, pero no están todavía este rato garantizado, por ejemplo, la seguridad social. Si uno de los jóvenes que están llevándonos los alimentos en las motocicletas sufre un accidente, este rato no hay quien responda.
Estos dos últimos temas, teletrabajo y plataformas digitales, aún no han sido incorporados en el informe que se debate en la Asamblea Nacional. Se espera que las observaciones se incluyan en una segunda fase, informó Valeria Navarro. 6 de la mañana con 34 minutos. Bomberos buscan en los ríos de Cuenca a un joven de 15 años que el pasado sábado, mientras conducía su bicicleta, fue arrastrado por las aguas de la quebrada que creció de forma repentina. 5 jóvenes fueron arrastrados por el agua de la quebrada del Salado en la capital Azuaya mientras jugaban con sus bicicletas en el lugar. Los bomberos pudieron rescatar a 4 de los 5 menores. Pese al esfuerzo de los casacas rojas, un joven de 15 años no pudo ser localizado. Se reportó pues la presencia en el embaulado de la quebrada del Salado, así como menores de edad en el interior, de los cuales fueron rescatados 4 y 1 que se encuentra desaparecido. El arduo y peligroso trabajo de localización del adolescente por parte de todo un equipo interinstitucional y de la familia del menor ya llega a los 3 días de intensa búsqueda aguas abajo del río Tarqui y aún no ha dado resultado. Con tranquilidad, con tranquilidad. Búsqueda rápida, ¿ok? Primaria, no quiero que demores en ningún lado. Póngase a los extremos. Tomamos las labores de búsqueda desde las 8 de la mañana con el puesto de mando unificado, Policía Nacional, Guardia Ciudadana. No hay lugar que no sea inspeccionado por los miembros de Socorro, sobre todo aprovechando de una pequeña tregua del invierno. El equipo de aguas rápidas ha recorrido ya todo el embalado. Ahora estamos ya bajando aguas de abajo, río Tarqui, articulados con Policía Nacional, Guardia Ciudadana, familiares y personal especializado del Cuerpo de Bomberos. La búsqueda no se detendrá hasta encontrar al joven, manifestaron las autoridades. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y ahora tenemos imágenes, Alison y amables televidentes, de 2 jovencitas, de acuerdo a lo que ha sido viralizado en redes sociales. Miran ustedes cómo estas 2 jovencitas están patinando. Esto en uno de los túneles de la calle Boyacá. Bárbaro, aquello está prohibido, incluso se ve que las jóvenes no miden las consecuencias y el peligro que aquello conlleva. Alison y amables televidentes, muy mal hecho por estas 2 jovencitas. Así es, Luisa, está prohibido incluso el ingreso de motocicletas. Ahora imagínate en patines, muy bonitos, coloridos, lindos, pero no es el lugar, chicas, a tomar responsabilidad porque se las ve que ya son adolescentes o quizás ya sean mayores de edad y no podemos tener ese tipo de comportamientos. Tenemos que ser parte de dar buen ejemplo. Hay un letrero súper grande en el ingreso de este túnel que dice que encendamos las luces y que además respetemos el carril y que no se permite el uso ni siquiera de motocicleta, el ingreso. Así que por favor, a manejarnos con responsabilidad porque esto genera caos. ¿No ves que tú tienes que ir a cierta velocidad y es un túnel que te ayuda a movilizarte mucho más rápido? Pero, en fin, así están las cosas. Todo apunta a indicar que el carro que va atrás es de algún familiar. Es la impresión que me da a mí. Yo creo que pudiera ser alguien que las va resguardando, ¿no? Ah, él las denunció, las va grabando y denunció. Ah, no las deja pasar, porque no en ocasiones he visto, en cambio, que cuando hay ciclistas, sí hay carros que van cercanos, escoltándolos o custodiándolos. Llegué a pensar que podría tratarse de ese caso. Pero bien, el ciudadano que va atrás y que es respetuoso y consciente a pesar de todo, de alguna manera, al detenerse e irlas grabando y no acelerar, da paso a que de alguna manera sean escoltadas, porque no cualquiera lo hace. Hay gente desaprensiva y tranquilamente luego podrían decir, qué pena, si se accidentaron es porque este no era el lugar para que ellas escogieran para patinar. Por favor, muchachas, ¿dónde estamos? Con estas imágenes, cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, jovencitas patinando en uno de los túneles, en el túnel de la calle Boyacá. Nos vamos a una breve pausa. Esto es El Despertar de la Noticia. 6 de la mañana con 48 minutos. Dictan prisión preventiva contra 10 de los 11 extranjeros detenidos en el operativo Gran Jericó 15 en Quito. Una mujer recibió medidas alternativas por estar embarazada.
El accionar de los sospechosos quedó registrado en videos de seguridad. Agentes de la judicial identificaron a 11 venezolanos como los integrantes de esta supuesta organización delictiva que robaban bajo la modalidad de sacapintas. El accionar de los extranjeros quedó registrado en varios videos de las agencias bancarias y locales cercanos. Los actores principales, 4 sujetos, 2 de ellos son los que aparecen en las imágenes ejecutando los robos, asistidos por 2 motocicletas. El modus operandi de esta organización es ingresar a una persona que perfile o saque pinta a una persona que retire dinero en el interior. Entre los eventos relacionados en Pichincha tenemos 10 de enero del 2023 al sur de Quito, robo de $5.000. 16 del mismo mes en Calderón se llevaron $6.000. 27 de enero en Cayambe le quitaron a un ciudadano $12.000. 10 de febrero en Sangolquí, $4.000. 9 de marzo del 2023 volvieron a atacar en Calderón, $600. 14 de marzo regresaron a Sangolquí, $7.000. 21 de marzo volvieron a Cayambe. 31 del mismo mes del norte de Quito se fueron con $5.000. Estamos actuando bajo una IP con una investigación previa que data de 3 meses. Pero la lista en este año continúa. En Imbabura, 2 eventos. 27 de febrero en Ibarra le quitaron a un ciudadano $4.000. 29 de marzo en la misma ciudad se registró una tentativa de robo. Finalmente nos vamos a la provincia Sáchila. En el último día del mes de marzo se registró un robo frustrado. Ellos alquilaban hostales, permanecían, iban, realizaban sus eventos, obviamente por seguridad de ellos, entre comillas, para no trasladarse de provincia a provincia, pernotaban en dichos sectores por más de 3-4 días. 11 casos que sirvieron a los agentes policiales para trabajar en base a hechos concretos. 6 eventos son con extrema violencia. Existen personas que han sido disparadas con arma de fuego. De los 11 detenidos, solo una mujer regresó a casa por estar en estado de gestación. A los demás el juez les puso tras las rejas. En Quito informó Iván Casamen. Y ahora tenemos imágenes que se han viralizado a través de las redes sociales, Alison y amables televidentes, donde un ciudadano que se niega a que le roben el celular lo lanza contra una casa. Pero mira tú cómo el avesado delincuente, al ver que no iba a lograr su objetivo, le dispara. Por fortuna, al menos de lo que se puede ver, la bala no impactó en su humanidad. Bueno, realmente puso en riesgo su vida el ciudadano, porque por último, tira el celular, igual con el golpe el celular se va a dañar. Yo prefiero entregárselo al delincuente, da rabia, me da impotencia, pero al menos sé que no me dispara por querer ser osado. A veces pecamos de eso, es decir, no le voy a dar el gusto al delincuente, pero en ese arrebato, en ese trajín podemos terminar perdiendo la vida. Afortunadamente este ciudadano en Invasión Popular vivió para contarlo, pero no podemos exponernos, no podemos poner en riesgo la vida. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros cuenta con un empleo que a la larga podemos recuperar lo que se ha perdido. Con dolor, sí, porque uno con tanto esfuerzo obtiene sus cosas, pero así es como actúa hoy la delincuencia. No solamente te roban, sino que nos matan por situaciones como esa. Evitemos, si vamos a salir a la tienda, a la panadería, a la hora que sea, tiendas del sector, evite salir con el celular, evite andar caminando por las aceras de sectores populares, en diferentes calles principales, con celular en mano, porque es llamar también a estos infelices a que vengan a atentar contra nuestra vida. Son las 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más del despertar de la noticia. Muy bien, son las 6 de la mañana con 59 minutos y compartimos nuestro pensamiento positivo de esta jornada para que usted arranque con pie derecho. El amigo verdadero demuestra su autenticidad en las horas adversas, en los tiempos difíciles, porque siempre he pensado, y ahora lo comparto, en las buenas, Raimundo y todo el mundo, pero en las situaciones difíciles de la vida, las adversas, las que causan dolor, ahí es donde se conocen a los verdaderos amigos, que no se hacen de la noche a la mañana, sino con el transitar de los años y el día a día. Con ese pensamiento, Luisa, mi amiga, mi compañera, despedimos el despertar de la noticia de este martes. Gracias, amiga querida. De igual manera, para ti un lindo día y para ustedes, amables televidentes, invitarles a que sigan en nuestra sintonía, pues enseguida viene la noticia primera emisión. Me acompañará Rosita Elena Vázquez.